el perispíritu, concepto, la naturaleza, las propiedades, las funciones, y dejaremos el espacio para las preguntas. Estos dos temas en la primera parte y estos tres temas naturalmente en la segunda parte, compartiendo las preguntas aquí también. Bueno, arrancamos. Hay muchas definiciones de perispíritu, hay muchas, y no es un tema novedoso para nosotros, y tampoco lo era para Kardec el tema. Cuando él plantea este interrogante a los espíritus y los espíritus responden, ahora lo vamos a ir viendo, él conocía el tema, porque desde hace más de 4 o 5 mil años que el tema es tratado por las distintas posiciones, religiones de Oriente, no es algo novedoso. Lo que ha hecho Kardec con muchísima propiedad es definirlo de una manera extraordinaria, clarita, fácil de entender, simple y profunda. Pero no es un tema novedoso. Vamos a ir viendo distintas definiciones, algunas que ustedes conocen y otras que escapan, pero las más conocidas en todo caso. Bueno, en la cuestión 93, 94 y 95, Kardec le plantea a los espíritus este interrogante: ¿qué pasa? ¿Hay algo más además del espíritu? ¿Hay algo más además del espíritu y la materia? Y los espíritus le dicen: hay una sustancia que es vaporosa para ti. Puede elevarse a la atmósfera y transportarse hacia donde quiera, pero es vaporosa, es materia, pero no lo suficientemente tangible como para que vos la veas. Es vaporosa. Dice Divaldo Pereira Franco, es como una especie de proyección de la psiquis profunda del espíritu, que puede darle, en función de ese conocimiento que el espíritu tiene de sí mismo, la característica que quiera. Por comparación, dice Kardec, podemos denominarla periespíritu, por comparación. Él toma el fruto, la semilla, y dice, en función de la semilla, lo que rodea al fruto, el periespermo, que rodea la semilla, así el periespíritu rodea al espíritu, y por comparación con el periespermo, lo vamos a llamar periespíritu, dando un detalle fantástico, como rodeando, como acompañando al espíritu. ¿Y hasta cuándo lo acompaña? Hasta que no sea necesaria esa compañía, porque queden fusionados uno y otro en función del progreso espiritual alcanzado por el ser. No estamos cerca de eso, pero en algún momento el ser deja de necesitar este elemento material y se confunde en una sola cosa, en mundos muy elevados. Por el momento es menester que nosotros podamos estudiar, porque no estamos cerca de que eso suceda. Aún necesitamos de esta sustancia vaporosa. Reviste y da cuerpo al espíritu. Es decir, para que el espíritu pueda darse a conocer, debe extraer de lo profundo de su subconsciente esa característica vaporosa, esa proyección, como dice Divaldo Franco, que le va a dar esa característica, ese cuerpo que va a hacer que nosotros lo podamos identificar, o que los médiums que tengan la posibilidad de percibirlo puedan darse cuenta de quién se trata en función de las características que el espíritu, a través de la voluntad, le da a esa sustancia vaporosa. Bien. La naturaleza. ¿Qué es? ¿Qué es el perispíritu? Y es un producto del fluido cósmico universal. Dice Divaldo que en realidad debería ser fluido cósmico, como que es redundante. Pero estamos tan acostumbrados a decirle fluido cósmico universal que, a pesar de la redundancia, nos vamos a dar el permiso de manifestarlo de esta forma. Pero es verdad, porque si es cósmico es universal. Pero bueno, llamémoslo fluido cósmico universal. Es un producto del fluido cósmico universal. La materia que nos acompaña, este cuerpo que vemos, también es un producto del fluido cósmico universal. Es decir, que tanto periespíritu como materia coinciden en el punto de origen. Pero vamos a ir viendo que hay puntos por los cuales es menester estar atento
para ver la diferencia. Por principio, materia entonces y periespíritu tienen un mismo origen, el fluido cósmico universal. Es esa condensación de ese fluido en torno de un foco de inteligencia o alma o espíritu. El periesperma que rodea, en este caso al periespíritu, al espíritu, que es el foco inteligente. Tiene una naturaleza físico-anatómica fisiológica. ¿Qué significa esto? Miren, el periespíritu contiene fluídicamente las células, los órganos, los aparatos que darán lugar a los sistemas que se condensarán en el cuerpo carnal. Contiene fluídicamente las células. Está en esas células del periespíritu la información que nuestros órganos van a tener. Por un lado nos vamos a encontrar ahora, en un ratito, con una información que transmiten los genes paternos. Pero por otro lado, hay una información que transmiten los genes psíquicos, que es esa información que está grabada, impregnada en las células del periespíritu, que al momento del nacimiento van a ir impregnando el nuevo cuerpo. El periespíritu no refleja el cuerpo, es al revés. Es el cuerpo que va a ser reflejo del periespíritu, en función de estas células fluídicamente establecidas. Células que podrán estar sanas, enfermas, o más o menos sanitas, o con peligro de enfermarse. Todo en función de un trabajo mental del que ahora vamos a ir hablando. Pero empecemos a pensar en esto, El perispíritu son esas células fluídicas que lo componen y que va a ir a imprimir a las células del cuerpo las características psíquicas que trae consigo como consecuencia de las conquistas que le pertenecen, buenas y de las otras. ¿Venimos bien? Si les gusta esta parte, que es la menos divertida, la otra les va a gustar. Confíen, confíen. Bueno, ese envoltorio, el espíritu, lo forma de los fluidos o energías ambientales liberadas de la materia del lugar donde se ubique el espíritu. Para la Tierra, un envoltorio específico. Para Saturno, un envoltorio específico. Para Marte, un envoltorio. A donde le toque. Las características de ese lugar a donde va a vivir son las características que ese perispíritu va a tener. De ahí las toma el ser. Pensemos que si hablamos de un ser con un alto nivel vibratorio en función de la evolución, Jesús, por ejemplo, deberá retroceder, entorpecer su propio perispíritu para poder adaptarlo a vibraciones tan pesadas como las de un planeta como este. Pero es la única manera en la que Jesús pudo habitar un planeta como este, adaptándose a las circunstancias de este planeta, situación que aseguran le llevó algo más de 1000 años. Bien. Los elementos constitutivos del perispíritu varían según los mundos, por lo que acabamos de decir. Y presten atención a lo que viene. La naturaleza fluídica o vibratoria del perispíritu también varía en el mismo mundo. Es decir, nosotros aquí físicamente tenemos todos las mismas condiciones. Periespiritualmente no, a pesar de que pertenecemos al mismo mundo. Las condiciones del periespíritu, aún viviendo en el mismo planeta, son en todos nosotros diferentes. Y depende esa diferencia de lo que hagamos con nuestra vida y de nuestra vida. De nuestra vida y con nuestra vida. Venimos bien, ¿no? Bueno. Y se nota que los perispíritus son diferentes. Con verlos nomás. Háganme un lugar en su habitación. Háganme en un lugar. Bueno, seguimos.
Bajo la acción de una mente elevada, se purifica. Pero si es sometido a violencia psíquica y emocional, se debilita e intoxica. Significa esto que la diferencia en cada uno de los periespíritus que aquí estamos presentes en esta asamblea tiene que ver con esto, con lo que hagamos. Con que lo liberemos o con que lo intoxiquemos. De diversas formas se intoxica un periespíritu. Pero eso es lo que hace la diferencia. El mérito va a estar dado en lo que nosotros seamos capaces de hacer para liberar al periespíritu de esas vibraciones que pueden dañarlo. Presten atención, ¿eh? Si es sometido a violencia psíquica y emocional, se debilita e intoxica, produciendo disturbios psíquicos y orgánicos. Muchas veces, enfermedades que no son kármicas, que no están previstas para que nos sucedan, no suceden en comunión con esos disturbios que hemos sabido conquistar. No es que estaba previsto esa enfermedad. Esa enfermedad fue una conquista en función de distracciones de mi parte, de excesos de mi parte. No es que yo vine a cometer excesos. No vine a cometer excesos, sí los puedo cometer. Eso traerá disturbios psíquicos y orgánicos que afectarán al cuerpo, enfermándolo. Muchas veces no es otra cosa que esto la enfermedad. Para algunos es siempre. Nosotros vamos a decir muchas veces para no ser absolutistas. Esos disturbios vienen de acá, de esa violencia psíquica y emocional a la que a veces nos autosometemos. ¿Cómo se intoxica el periespíritu? Yo sé que ya lo saben, se deduce, pero vamos a dar alguna pauta. Los pensamientos se almacenan en el campo mental, de ahí se proyectan al periespíritu y luego al cuerpo. Y acá viene un capítulo aparte, dentro del mismo capítulo. El campo mental es como un compartimento dentro del mismo periespíritu. Podríamos decir que es una especie de compartimento subjetivo, porque tenemos que buscar algo para entender, algo material para entender algo que no es tan fácil de expresar. Es como que el campo mental es una parte concreta y específica del periespíritu, que es en donde se almacenan todos nuestros pensamientos. Si se almacenan todos nuestros pensamientos, se almacenan todos nuestros sentimientos. Es imposible que haya un pensamiento separado de un sentimiento, aún un sentimiento de indiferencia. Siempre que haya un pensamiento ligadito a él, habrá un sentimiento. Entonces, en ese campo mental existirá todo el almacenamiento de cosas que nosotros pensamos, que nosotros sentimos. Y ese campo mental es el espacio que necesita el espíritu para conectarse con el periespíritu. Así como el espíritu se conecta con el cuerpo a través del periespíritu, hay una primera e inicial conexión entre el espíritu y el periespíritu, que le pertenece. Esa sustancia vaporosa, tangible, ahora la vamos a ir viendo las características. Ese elemento, ese hilo sutil, ese compartimento que comunica al espíritu con el periespíritu es el campo mental. Y ahí en ese campo mental se almacena todo lo que nosotros pensamos, sentimos. Por eso es tan importante el nivel de pensamientos que tengamos. Por eso es determinante el nivel de pensamientos. Nuestra salud va a depender. Aún a veces, trayendo una carga kármica pesada, si nuestros pensamientos son saludables y ese campo mental está nutrido de buenas acciones, buenos sentimientos, buenos pensamientos, aún esa enfermedad que estaba prevista, que debía atravesar por cuestiones del pasado, puede que sea evitada, perfectamente evitada.
Porque ese campo mental dará la información a las células del periespíritu, sanándolas. ¿Se va entendiendo? Seguimos entonces. El cuerpo irá a reflejar o reproducir aquel pensamiento. ¿Dónde está ese pensamiento? En el campo mental. Compartimento del periespíritu, parte del periespíritu, parte esencial del periespíritu. Esos pensamientos que se almacenan aquí van a ir a reproducirse, a reflejar en el cuerpo. Y el cuerpo ahí lo sentirá. Estará saludable o más o menos, o enfermo, en el peor de los casos. Porque ese campo mental está afectado en función de nuestros propios pensamientos. Vamos a un ejemplo concreto. Ya estamos casi terminando la primera parte. Mira qué rápido, ¿no? Y no se me durmió nadie, ¿eh? Qué bueno, les debe estar gustando el tema. Y la segunda parte les va a gustar más. Así que si no se duermen acá, la segunda parte les va a encantar. Bueno, vamos a un ejemplo. Campo mental y pesimismo. Es algo liviano porque no es algo que les toque a ustedes. Entonces es algo fácil. Como esto le pasa al resto, lo vamos a tratar de esa forma, ¿eh? Pero en el campo mental, por ejemplo, se puede almacenar, recuerdan que dijimos, campo mental es el lugar donde se sitúan los pensamientos. Si hablamos de pensamiento, hablamos de sentimientos. Entonces el pesimismo, tomémoslo como un sentimiento, no de los mejores, pero como le pasa al resto, no hay problema. Pero como un sentimiento que mucha gente de acá afuera tiene, el pesimismo. ¿Y qué sucede? El campo mental se impregna de pesimismo. El pesimismo va a ir a impregnar las células electromagnéticas del periespíritu que finalmente va a ir a reflejar esa situación en el cuerpo. ¿Significa que el pesimismo puede enfermarme? Lo deducen. Nítidamente. Nítidamente. No es algo tan inocente. El pesimismo no se resuelve con conquistas materiales. Bajo ningún punto de vista. Conozco gente con muchísimos recursos materiales. Pero muchos, ¿eh? Cuando les digo muchos, les digo que deberíamos trabajar varias vidas nosotros para tener una parte de lo que ellos tienen, económicamente hablando. Y son pesimistas empedernidos. Siempre les va mal, siempre se sienten mal, nunca hay algo que les guste. En general, la primera respuesta es no. Es la duda, es la vacilación, y les sobran recursos materiales. Se los aseguro. Les sobran recursos materiales. Pero el pesimismo, ese sentimiento instalado en el campo mental, es tan potente, es tan fuerte, que maneja todas sus acciones. Entonces, aunque tenga todo, buscará elementos y herramientas para justificar esto que le está pasando, para encontrar esto que le está pasando. Hay miles de ejemplos, algunos muy graciosos, del pesimista empedernido. No hace mucho, hablaba con una persona que conozco, muy buena persona. Entonces, me empezó a contar un montón de cosas, bueno. Y le digo, ¿estás bien? Sí, no, pero fíjate. Dice, yo tengo tanta desgracia. Mira, Raúl, dice, yo te aseguro que yo le tiro un tiro al piso y le erro. Hay que errarle al piso, ¿eh? Y seguíamos hablando, y él me seguía contando, y seguía dando todas frases y cuestiones vinculadas a las desgracias que a él le pasaban. Entonces yo lo dejé que se descargara, quisiera catarsis, me contara todas sus desgracias. Y yo veía que además, como se entusiasmó, las iba agrandando un poco a las desgracias.
Yo dije, bueno, voy a empezar a buscarle un corte a esto porque esto se estaba transformando en lo más parecido a un velorio, digamos, en un mano a mano, pero un velorio propiciado por él mismo. Entonces le digo, qué bárbaro, qué de cosas que te han pasado. Sí, no, y seguía. Y yo me daba cuenta que él estiraba el coso, pues, mientras las estiraba iba buscando otra desgracia en su vida. Le digo, decime fulanito, decime, pero cosas buenas te pasan. Sí, no, claro, Raúl, sí, sí. Y das gracias por las cosas buenas que te pasan. Y no, no, la verdad que no. Y digo, medio que a veces uno cree que las cosas buenas las merece siempre, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Me dice. Y medio que uno piensa inclusive que las cosas malas son como un castigo, ¿no? Sí, sí, ¿sabes que sí? Y se queda pensando así, y yo me doy cuenta que se le empiezan a nublar los ojitos. Y se le empiezan a llenar de lágrimas los ojitos. Y digo, ¿te acordaste de algo? Sí, me dice. Sí, algo. Sí, estoy siendo medio injusto, me dice. Y yo creo que sí, le digo. Yo creo que sí. Fíjate, tenés trabajo. Sí, millones no tienen trabajo. Tenés familia, sí, millones no tienen familia. Tenés hijos, sí, millones no tienen hijos. Tus hijos están sanos, sí, y aquellos que tienen hijos, millones tienen hijos enfermos. Mira la cantidad de cosas buenas que te están pasando. Yo te propongo que desde ahora, por lo menos durante estos próximos días, no te acuerdes de ninguna desgracia. De ninguna. Aunque te pase, no te busques ninguna desgracia. ¿Te animás? Y bueno, dice, le gustó la propuesta. Y bueno, pasaron los días, enferma, y me llaman por teléfono. Mirá, Raúl, estoy enfermo. Sí, yo, dice, hago tal cosa y ¿te acuerdas que hablamos? Silencio del otro lado, todo por teléfono. Silencio. Sí, me dice. Y bueno, digo, fue un accidente. ¿Lo único que te pasó es eso? Sí. Y quedó un par de días de reposo. Digo, está bien. Y la verdad que sí, me dice. ¿Vamos a volver, le digo, al ejercicio? Listo, vamos a volver al ejercicio. Y cambió absolutamente. Porque tratamos de cambiarle el campo mental. Porque es ahí donde se genera ese sentimiento. Vamos a ir viendo cómo lo podemos corregir. Vamos a ir viendo. Se resuelve cambiando la forma de proyectar el pensamiento. No se resuelve con riquezas, ¿eh? El pesimismo no se resuelve con recursos materiales. Es un error. Créanme, conozco gente con muchísimos recursos materiales, pero muchísimos, muchísimos. Y son empedernidos pesimistas. No se resuelve con recursos. ¿Cómo se resuelve? Proyectando el pensamiento, cambiando la forma en que proyecto el pensamiento a ese campo mental, que trato de dibujarles como un compartimento para que lo tengan claro. Cada vez que estemos pensando algo, ese pensamiento va a ir a ese campo mental y va a quedar almacenado ahí. No sale, porque es nuestro. No sale. Va a estar ahí almacenado. Controlando el impulso del pensamiento o desánimo. Tengo que evitar mandar eso al campo mental. El pensamiento es atributo que me pertenece. Yo soy feliz o infeliz en función de mis pensamientos, no de los hechos que suceden a mi alrededor. No son los hechos los que me dan felicidad, son mis pensamientos. Entonces, si yo soy capaz de controlar el impulso del pesimismo o el desánimo, estoy ganando felicidad conmigo mismo. Y la estoy ganando, se los aseguro. ¿Por qué razón? Por esta cuestión científica que André Luis nos cuenta, esta situación vinculada al campo mental. Yo no le estoy mandando al campo mental, que va a ser quien ordena la función de las células fluídicas del perispíritu, no le estoy mandando una información que dañe al perispíritu. Por el contrario, estoy controlando ese impulso. Estoy pensando de una manera distinta.
Esto es científico, es André Luis. Es científico. Claro que no lo podemos palpar. Pero, amigos míos, el subconsciente tampoco se palpa y nadie lo duda. El inconsciente no se puede tocar y nadie lo duda. Esto es lo mismo. No puedo tocar el campo mental. No se permitan dudarlo. Porque es ahí donde están almacenados nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y eso va a ser la diferencia entre mi propia felicidad o mi desdicha. Ese campo mental. Iremos cambiando las vibraciones moleculares en función de esto, controlando los impulsos del pesimismo o el desánimo, iremos cambiando las vibraciones moleculares del periespíritu, que irán a reflejar más tarde en el cuerpo carnal. Son moléculas electromagnéticas impulsadas por el pensamiento. ¿Se acuerdan? Al principio cuando hablábamos de la naturaleza, las moléculas electromagnéticas que componen el perispíritu. Esas moléculas electromagnéticas que componen el perispíritu son las que escuchan el pensamiento. Son las que se corrigen o no, o se enferman con el pensamiento. O sea que el desánimo, en síntesis, o el pesimismo, almacena el dato en el campo mental. El campo mental reproduce eso en las células del perispíritu y las células del perispíritu van a reflejar en el cuerpo. Y yo me voy a levantar como si me hubiesen maltratado toda la noche. Y lo único que pasó fue que fui víctima de mi propio pesimismo. Tuve una descarga enorme sobre mi propio perispíritu que fue a reflejar en el cuerpo. Venimos bien hasta acá, porque estamos casi terminando. Bueno, la segunda parte es más divertida que esta, así que si esta les gustó, quédense que la segunda parte es más buena. Bueno, el perispíritu bajo la dirección del espíritu proyecta sobre el cuerpo físico porque es la matriz, es el molde, es el modelo organizador biológico del que estamos hablando. Una de las definiciones más precisas junto a perispíritu de modelo organizador biológico, dada por el ingeniero Hernani Guimarães Andrade, brasilero, especialista en el tema. Da una de las definiciones más precisas, hay muchas. Manejémonos con esta. Está cuerpo somático, psicosoma, cuerpo espiritual. Hay un montón de definiciones. El K para los chinos, un montón. Las precisas, personalmente, las que me gusta tener rápidamente en mi mente cuando hablo de perispíritu es esta. Perispíritu y modelo organizador biológico. ¿Por qué? Porque es el que va a dar forma al cuerpo. Ese modelo organizador biológico, dice Divaldo Pereira Franco, en los mundos superiores, cuando el espíritu no necesita de la carne para el progreso, pierde necesidad de estar. Es como que se confunde espíritu y periespíritu, o espíritu y modelo organizador biológico, porque ya no tiene necesidad de organizar un cuerpo porque ha alcanzado la superación suficiente y necesaria. Mientras tanto, necesitamos de este modelo organizador biológico. O perispíritu, es lo mismo. Pero así además, en el concepto, en la definición está el concepto. Modelo organizador biológico. Y esto es lo que sucede de algún modo con ese modelo organizador biológico. El perispíritu bajo la dirección del espíritu proyecta, aquí, imaginemos, proyectando en el mundo espiritual el cuerpo que él va a tener. Por ejemplo, en este cuerpo estarán plasmadas todas las vicisitudes, todos los pensamientos, todos los sentimientos, aciertos y desaciertos que hayamos ido conquistando en las sucesivas existencias. Entonces tendremos órganos y sistemas sanos o enfermos, en función de ese modelo organizador biológico que irá a imprimir desde la concepción misma cada una de las circunstancias por las que el espíritu atravesó. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo enunciamos nada más. ¿Están cansados? ¿No? Bueno. Archivo de experiencias reencarnatorias. Les confieso que estamos terminando. Quedan 2 diapositivas más. Estamos en la 9, ¿no? En la 10, queda la 10 y la 11, ya terminamos, ya estamos. No se me duerman ahora.
Atrás están bien. Vieron que en las facultades, en los colegios, los que se ponen atrás son los que se dedican más que nada a conversar entre ellos, digamos. Pero yo los veo atentos, no, están atentos acá, sí, no ha pasado eso. En esta asamblea es distinto. Bueno, dentro de tantas características que la vamos a ir viendo también en detalle, el archivo de experiencias reencarnatorias en el perispíritu. El perispíritu es un aglutinador molecular, es un imán cómplice del error o del acierto que dignifica, pero aglutina. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el campo mental, donde iban a ir destinados todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Bueno, pasa esto. Es un aglutinador molecular, es un imán. Siendo de organización sutil, sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre encarnado. Recuerden que dijimos hace un ratito nomás, todos los perispíritus son distintos. Aquel perispíritu que está sometido a intoxicaciones es distinto del vecino, que vive una vida plena y sana de pensamientos y sentimientos. Por eso los cuerpos son iguales, o casi idénticos. Los perispíritus son siempre diferentes. Su plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, de las drogas, de la nicotina, de las tentativas de suicidio, etc. Así como el cuerpo va a reflejar al perispíritu, y como esa unión va a ser molécula a molécula, como vamos a ver en la segunda parte, así también el accionar sobre nuestro cuerpo va a ir a reflejar y a darle características a nuestro perispíritu. Por ejemplo, con el alcohol, con las drogas, con la nicotina o con los intentos de suicidio. Todos estos desaciertos que libremente yo pueda llevar a cabo van a ir a afectar las células electromagnéticas de mi perispíritu que las reflejó del campo mental. Esas células van a quedar enfermas por el alcohol, la droga, etcétera, etcétera, etcétera. A la nueva existencia, si yo no fui capaz de corregirla en esta cosa que sí puedo hacer, en función de lo que haga con mi campo mental, si yo no las corregí, las iré a reflejar en el próximo organismo, en el que me veré obligado a curarlo, y esa curación irá a reflejar un perispíritu sano. ¿Se va entendiendo? Lo vamos a ir viendo más en detalle. Estamos haciendo enunciados. Las heridas o lesiones provocadas libremente en el cuerpo, por voluntad propia, son un atentado al cuerpo que repercute en el perispíritu. Provocadas libremente, no las que me provocan, eso es otro tema. No respondo por el accionar de los demás. Las propias, por voluntad propia, son un atentado al cuerpo que repercute en el perispíritu. Las futuras encarnaciones, en esas futuras encarnaciones, estas lesiones podrán, y está en mayúscula a propósito, podrán repercutir en el nuevo cuerpo. Podrán. Significa que tengo la alternativa de superarlas. Siendo que el perispíritu es un conjunto de moléculas electromagnéticas y que dependen esencialmente de mi nivel de pensamientos y sentimientos, con ese mismo nivel yo puedo corregir las células que enfermé de mi propio perispíritu para que vaya a impactar de una manera favorable al nuevo cuerpo. Es decir, o progresamos por razón o progresamos por dolor. Primero tengo la posibilidad de razonar y corregir a través de mi accionar para corregir esas células enfermas. Si no, el dolor me va a hacer corregirlas. De una forma u otra, como dice en el campo, te tenés que poner bien. No hay alternativa. Te tenés que curar. O te curás por razón, o te curás por dolor. Siempre tendremos la oportunidad, casi siempre tendremos la oportunidad de curarnos por razón. ¿Por qué casi siempre? Porque hay casos en los que ya se nace enfermo y el libre albedrío está absolutamente limitado y no hay posibilidad de razonar. Ahí es el dolor en general el que hace el trabajo de corrección. En una amplísima gama de circunstancias lo pudimos haber evitado a través de la razón.
¿Quieren ver algunos ejemplos y terminamos? ¿Sí? Acá hay muchos especialistas en el área de la salud, les va a gustar. Les va a gustar. Estos ejemplos son traídos por André Luis en distintas obras, fundamentalmente en Evolución en dos mundos, Entre la Tierra y el Cielo. Hay varias obras de André Luis. Hicieron un extracto de este material que son muy lindas. Es un médico investigador desencarnado en 1930 que plantea él después en el plano espiritual, a través de la venida de Chico Xavier, todos los que ustedes conocen, distintas patologías que tienen un origen en un perispíritu enfermo. Y vamos a ir viendo algunas de ellas, como todo lo que venimos viendo. Estamos haciendo nada más que un extracto de lo que es perispíritu, claro está. Si alguna vez les gusta, podemos seguir con el tema. Bueno, por ejemplo, si la persona se suicidó en la vida anterior por envenenamiento, al tomar un nuevo cuerpo físico podrá ser portador de afecciones valvulares, hemopatías diversas, como la leucemia, por ejemplo, u otras dolencias similares. Contado por André Luis, con hechos concretos. Seguimos. Si la persona, por ejemplo, se incendió el propio cuerpo en la existencia posterior, podrá presentar dermatosis más o menos extensa, de difícil curación o tratamiento, como el pénfigo foliáceo o ictiosis. Tenemos médicos aquí, a quienes ustedes pueden consultar en detalle por cada una de estas enfermedades. Fíjense con la cabeza que sí, que gustosa les va a explicar. Hagan cola después, comencen acá. No, dice que no. Después la convencemos. Bueno, esto se incendió el propio cuerpo. Por ejemplo, si empleó en el suicidio agua o gas, podrá renacer con problemas en las vías respiratorias, tales como enfisemas y cistos pulmonares. Yo fui a buscar cada una de estas enfermedades, les confieso, bueno, no es mi especialidad, pero hay material. Y además tenemos material humano acá. Bueno, miren, otro caso. Si la causa fue la horca, la consecuencia posterior podrá ser la parálisis cerebral infantil o neoplasias diversas. Si se destrozó el cráneo, sufrirá los reflejos, presentando dolencias como hidrocefalia, síndrome de Down, miren, deficiencia mental, encefalitis, epilepsia, entre otras tantas. Todas son consecuencias directas de acciones que quedaron plasmadas en el perispíritu y que fueron a reflejar en la vida siguiente el cuerpo del equivocado o la equivocada. Si eliminó el cuerpo precipitándose de grandes alturas, podrá tener después males como osteosis difusa, distrofia muscular progresiva, etc. Prácticamente todas las molestias, prácticamente todas, tienen sus raíces en el perispíritu. Por eso es tan trascendente el tema. Porque todo lo que nos pasa y todo lo que le pasa a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, todo tiene la raíz en el mismo lugar. Si nosotros somos conscientes, si manejamos el tema, si estudiamos, si lo profundizamos, vamos a encontrar un elemento de sanación impresionante a nuestro alcance. No paguen para esto, son terapias nuestras, están en nuestros libros, están nuestros profesores acá, muchos de ellos pueden aconsejarlos y acompañarlos, hay muchos en condiciones de hacerlo. Es fantástico esto. La sanación está al alcance de nuestras manos. Este profesor, Jan Stevenson, americano, presenta 2.600 casos investigados, con marcas de nacimiento y defectos congénitos, de nacimiento, elucidándolos él con el estudio de vidas pasadas. No tiene, dice él, otra explicación. Stevenson no es espiritista. No lo es. Sin embargo, llega a la misma conclusión que nosotros. Él investigó casos concretos y se da cuenta de esto. Bien, amigos, avanzamos. Ahora vamos a ver con la segunda parte. Perispíritu, propiedades del perispíritu. La plasticidad. Por supuesto, vamos a ver, me adelanto, alguna de las propiedades, alguna de las funciones, porque hay muchas. Trajimos aquellas que nos parecía más relevante, pero van a encontrar otras al momento de estudiar ustedes, como van a encontrar mucha más información que hoy por razón de tiempo tampoco podemos traer.
trajimos aquello que nos pareció más relevante y uno de los temas que más trabajo nos dio fue sacar material, por el tiempo, por el tiempo. Pero bueno, vamos con las que trajimos. Plasticidad. Esa posibilidad que tiene el perispíritu de ser sumamente poroso y sumamente plástico es lo que le permite adaptarse a las necesidades y características del espíritu. La plasticidad tiene que ver con esa posibilidad de adaptación, de modelación. Por eso se dice que es plástico, por esa necesidad. Ahora vamos a ir viendo más detalles de esto. Las enunciamos. Penetrabilidad. No hay elementos que puedan interferir la penetrabilidad del espíritu. La materia no frena el perispíritu, atraviesa la materia. Así como la luz atraviesa los cuerpos transparentes, el perispíritu atraviesa todo lo que es materia. Tiene esta característica de penetrabilidad. Tangibilidad. A lo mejor la más difícil de entender, que sea algo tangible, algo palpable. Sin embargo, también lo vamos a ir viendo en qué casos nos podemos dar cuenta de esa tangibilidad del espíritu, esa posibilidad del perispíritu de hacerse visible en determinadas circunstancias y aún a veces sin necesidad de un medium. Todos lo podemos ver, una materialización, si fuera posible de ser producida, porque tenemos mediums que hagan el aporte ectoplásmico adecuado, podríamos ver una materialización. Y ahí lo veríamos todos. Ahí sería tangible, hasta con temperatura corporal. Duraría mientras el aporte fluídico del medium sirva, alcance, y luego se diluye. Pero es una de las características. La absorción, fundamental. Al ser tan esponjoso este material, el perispíritu reúne estas características. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque la absorción, esa característica, esa propiedad, es lo que va a hacer que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está pasando en un ambiente determinado. Entramos a un lugar y nos sentimos mal, o bien de acuerdo al ambiente psíquico del lugar. El perispíritu es el que absorbe las vibraciones de ese lugar. Si las absorciones son muy pesadas y durante mucho tiempo, pasa lo que están pensando, la enfermedad. Si el ser, si la persona es sometida a ambientes tóxicos, psíquicamente hablando, esa ponderabilidad que tiene a través de la absorción, el perispíritu lo siente. Si eso es continuo, la enfermedad estará golpeando nuestra puerta. La irradiación, la posibilidad de expandirse más allá del cuerpo. El perispíritu no está encerrado en el cuerpo, se irradia. Y como recuerden, decíamos en la primera parte, tiene que ver, cada perispíritu tiene que ver con la característica propia de la persona dueña de él o del espíritu dueña de ese perispíritu. Esa posibilidad de irradiación es mayor o menor de acuerdo a las condiciones y características del espíritu que lo mantenga. Por ejemplo, dicen que se hizo un estudio, varios investigadores, creo que americanos, de esto no estoy seguro, pero quisieron tomar la medida, la irradiación de Chico Xavier, y aseguran algunos que superaban los 12 metros de irradiación. Piensen que en algunos casos el perispíritu está casi identificado con el cuerpo, pegado, ni siquiera centímetros. Un ser muy materializado, tendría su perispíritu ligado con su cuerpo, casi confundido con el cuerpo, al contrario de lo que pasaría con los espíritus superiores en la respuesta que dimos, ¿se acuerdan? Que se confunden en función de la elevación y casi no es necesario. Cuando el espíritu está muy materializado, el perispíritu ahí se confunde al revés, con el cuerpo, con la materia, al punto tal que al desencarnar muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta que han desencarnado porque viven y sienten exactamente igual a cuando tenían el cuerpo. O sea que está muy ligado, muy pegado. Bueno,
dicen que la distancia que pudo advertirse en Chico Xavier superaba los 12 metros de irradiación. Y Jesús, naturalmente, todos saben, curaba a distancia. Con su expansión y su potencia fluídica, podía curar a distancia sin ninguna dificultad. Esa es la posibilidad de irradiación que tiene el perispíritu. Perdonen. Vamos a ir a estas dos características que las enunciamos. Vamos a buscarle un elemento práctico a estas dos características como propiedades del perispíritu. Miren, la plasticidad y la tangibilidad. ¿Qué vemos en los sueños? Cuando vemos a un ser que está desprendido de su materia, o porque está durmiendo como nosotros, o porque desencarnó. Y se presenta en los sueños, y yo lo veo, y yo hablo con él. Ustedes hablan con él. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en los sueños? El perispíritu. Se hace tangible. Yo no veo el cuerpo, o porque desencarnó, estará en el cementerio oportuno, o porque está durmiendo en su casa y el cuerpo estará en la cama, en el mejor de los casos. ¿Qué veo entonces? ¿Por qué se hace tangible? Por el perispíritu. Lo que yo le veo es el perispíritu. Por eso muchas veces en sueños, y ahora vamos a ir viendo casos concretos, como es plástico, como es maleable y como está en lo profundo de la psiquis del espíritu, lo veo más joven. Es el mismo. Porque molecularmente él le imprime una característica diferente a la que tenía en los últimos tiempos de la desencarnación. Tuve la dicha de ver a mi padre no hace mucho y lo vi jovencito. Lo vi jovencito. ¿De verdad? Mucho más joven. Y más dinámico. Y en los últimos tiempos ustedes lo vieron, le costaba todo un poco más. Y lo vi más dinámico. Porque las características que él le imprimió, a pesar de haber hecho sobre su última existencia, porque así lo vi con esas características, mucho más joven. ¿Qué es lo que veo? Ese perispíritu. Y esas células electromagnéticas del perispíritu adquieren la forma del pensamiento que está almacenado en el campo mental del espíritu al que pertenece. ¿Se va entendiendo? Y como vemos en los sueños, lo vemos así, con la característica que él desde su fuero íntimo quiera transmitir a su perispíritu. Si, por ejemplo, el perispíritu me conoció en vidas anteriores y no en la última, y quiere hacerme notar que es él, se presentará con aquellas características que me son familiares a mí, porque sigue estando la información en lo profundo de su ser. Por un acto de voluntad, un acto de inteligencia, él imprime las características al perispíritu y él se va a presentar con la forma en la que yo pueda conocerlo para hacerme llegar un mensaje. Por ejemplo, a un vidente, lo mismo. A un psíquico, lo mismo. A un sensitivo, lo mismo. Si lo que quiere hacer notar es una voz, y tenemos un medium auditivo, hará sentir o imprimirá las características a la voz para que aquel que lo está escuchando sepa de quién se trata. Todas son facultades que tiene el ser de imprimir a su propio perispíritu. ¿Por qué? Porque está en los archivos profundos, en su subconsciente, en su registro. Lo que hace por un acto de memoria y volitivo, traerlo al presente. Ni más ni menos, no tiene otra explicación. Es extremadamente poroso y plástico. Tengan cuidado los lugares a donde concurren. Y después de esto, que lo saben, más. Porque cuanto más sabemos, más responsables somos. Esa porosidad va a hacer que ustedes absorban todo lo que esté en el ambiente. Se van a sentir cansados o mal, ¿y sí? O dichosos, ¿y sí? ¿Y sí? Y después que lo saben, tienen más responsabilidad. Porque a veces la ignorancia nos protege.
No sabía que esto era así. Mirá dónde me metiste. Pero si yo sé, mirá dónde te metiste. Le cambiamos el tono. Por esta característica de plasticidad, porosidad. El cuerpo mental es la unión suave y sutil entre el espíritu y el perispíritu. Avanzamos porque es lo que hablamos hoy, ¿se acuerdan? Que es esa unión que el espíritu necesita para comunicarse con su propio periespíritu, el cuerpo mental o campo mental. Es como ese receptáculo, la capa más íntima que capta todos nuestros pensamientos. Avanzamos porque esto es lo que dijimos en la primera parte. Lo que piensa el ser inteligente se plasma en el perispíritu a través del cuerpo mental y esto le da la tonalidad de acuerdo a cómo esté pensando, que era la respuesta que dimos al interrogante que ustedes planteaban respecto al color del aura. ¿Sí? Avanzo porque las tripas ya le están haciendo ruido. No, ¿ya tienen hambre? No. ¿Tenés hambre, Sabri? No, bien. Bueno, que Sabri no tenga hambre no es indicio de nada, digamos. Es más, no hablemos de ese tema porque deja de comer. Bueno, seguimos. Cuando baja nuestro tenor vibratorio, los fluidos pesados contaminan el perispíritu, los absorbe. Por esto, chicos, por esta porosidad. Cuando baja nuestro tenor vibratorio, cuando yo sintonizo en el odio, cuando sintonizo en la disconformidad, cuando sintonizo en el desánimo, en el desaliento, baja mi tenor vibratorio y contamino mi propio ser. Por esa porosidad y plasticidad, se va adaptando, lo contamino. Me enganché. No sé qué me pasó. Me distraje y me enojé en lugar de calmar. El perispíritu empieza a absorber. ¿Cómo hago? Decía Raúl cuando viene, ¿saben quién, no? Visitaba a un amigo mío. Lo visitaba la suegra. ¿Cómo hago para no absorber? Decía. Y a lo mejor preguntándole a ella qué siente. No me animo a decir. No me animo a preguntarle qué siente. ¿Por qué? Le digo yo. Mirá si siente lo mismo que yo. Claro. Bueno, esa porosidad le da esa característica de absorción. La plasticidad. Le voy a mostrar un retrato hablado, está entre comillas, porque es un retrato hablado, debería ser pintado, no es que me equivoqué, es un retrato hablado, de María de Nazaret. Chico Xavier transmitió al pintor Vicente Abela, de Sao Paulo, los detalles de la imagen con que la Madre de Jesús se presenta cuando visita esferas espirituales perturbadas, próximas a la Tierra, porque imprime en las características moleculares esto que les acabo de decir. María de Nazaret, cuando se presenta, se va a presentar marcadamente distinta. Pensemos en esto. Pensemos que al momento de la desencarnación de Jesús, si Jesús tenía 33 años, como marcan más o menos la historia, ella, la mamá, seguramente tendría entre 50 y 60 años, más o menos, podríamos pensar. No tenemos un detalle, pero lo podemos deducir. Si ella en ese entonces, cuando un hombre era viejo a los 35 o 40 años, ya era viejo, no tenía esta juventud que hoy me caracteriza, ¿o no? Yo sé que todos adivinan mi edad y están en lo cierto, Bueno, vamos a algo serio. María de Nazaret, luego de esto, trabaja en la Casa del Camino y muere varios años después. Juan la va a buscar, la lleva, fundan la Casa del Camino, todo lo que ustedes conocen, todo lo que la historia marca. Y muere varios años después. O sea que ella, al momento de la muerte de Jesús, tendría entre 50 y 60 años. O sea, sería una mujer muy adulta. Hoy una mujer de 60 años está plena. Aquí no hay de 60, pero están plenas. ¿O no? En ese entonces no era así. No era así. No solo los hombres estamos plenos. Las mujeres también. Bueno, María de Nazaret seguramente entre los 50 y 60 años que tenía, más los años después que llevó hasta que desencarna
muy adulta, sería una viejita. Es fácil advertirlo, sería muy viejita. Sin embargo, ella, en el mundo espiritual, guiado por Chico Xavier, ella se presenta de esta forma. Así se la ve, dice Chico. Así se la ve ahora. ¿Por qué así se la ve ahora? Por las características del perispíritu. Ella imprime molecularmente una situación distinta, no la viejita que debe haber sido cuando desencarnó, sino esta joven preciosa con esos ojos, miren, tan profundos como los de Pili. Una joven preciosa que se presenta así en las esferas terrestres de máximo dolor. Así la ven después de varias jornadas, de varias sesiones, de varias pinturas, hasta que esto quedó conformado. Chico Xavier aquí dijo, es así como se la ve. Exactamente, esta es la forma. Y desencarnó siendo una viejita. Fantástico, ¿no? La plasticidad del perispíritu. Hay un cuadro del espíritu Becerra de Meneses elaborado por el artista Claudio Urpía y entregado para el aniversario 92 de Divaldo Franco. El cuadro fue elaborado a través de técnicas de diseño clásico, pintura digital, manipulación de imágenes, y más o menos podríamos pensar que nuestro queridísimo Becerra de Meneses, ese ser tan notable, el médico de los pobres, que tanto ha hecho por la patria del Evangelio en Brasil y por el espiritismo en el mundo, podría presentarse de esta forma. Ese es el cuadro. Si lo traemos, sería algo así. No es ese viejito como desencarnó, ¿no? Que se movía apenas. Perfectamente sus características podrían ser estas, perfectamente, en función de la plasticidad del perispíritu. Interesante, ¿no? Cuando ustedes se presenten, no nos confundan si todavía estamos acá. Preséntense más o menos como nosotros, porque no nos vamos a dar cuenta. Claro. A mí a veces me obligan a ponerme unas cremes que yo les cuento ahora que no nos ve nadie. Yo tengo miedo que me confundan con mi hijo después. Este es el hijo de Raúl. Bueno, es la plasticidad del perispíritu, no la que da el cuerpo. El cuerpo marca las arrugas y todo esto, que en el resto se ve. En uno también. Bueno, seguimos. Las funciones. Hasta aquí, propiedades. Ahora vamos a ver las funciones. Es más linda la segunda parte, ¿o no? ¿Les gustó más la primera? ¿No? ¿Sí? ¿Las dos son lindas? Bueno, a mí me gustaba esta segunda parte. Las funciones. Desde la concepción es determinante, en función de lo que decíamos. Va a imprimir desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese mismo instante, en el proceso embrionario, desde ese mismo momento va a imprimir todas las características que ese cuerpo va a tener. Hay una información física y hay una información psíquica. La física la dan los genes paternos. La psíquica la imprime el propio ser. Van a ir viendo. Es el archivo del alma. Posiblemente, dentro de las tantas funciones que el perispíritu tiene, podríamos decir que estas son las que adquieren, junto a la mediunidad, una relevancia mayor. Citamos otras dentro de las funciones que nos parecían las más trascendentes. Es un actor determinante en las curaciones. El médium curativo, el médium con facultad de curar, actúa sobre el perispíritu del enfermo, corrige las células electromagnéticas del perispíritu del enfermo y esa enfermedad reflejada en el cuerpo, ahora copiando la información de una célula sana, va a curarse. No tiene otra explicación más lógica. Por eso aquellas curas que parecen milagrosas, y no lo son, tienen que ver con estas propiedades del perispíritu. Sanamos la célula enferma a través del accionar de los pases o de un medium curativo, y el reflejo que va a recibir ese cuerpo hasta ese momento enfermo será ahora el reflejo de un cuerpo sano, porque la célula enferma fue sanada o reemplazada por una sana, de acuerdo a la circunstancia. Bien, es intermediario entre el cuerpo y el espíritu, lo que decíamos, el vínculo es muy estrecho, lo venimos hablando.
Agente de disturbios patológicos, ¿por qué? Porque absorbe las vibraciones del ambiente, ¿se acuerdan? Vino la suegra a visitarlo y se siente mal después, y me quedé mal. ¿Qué hiciste para superarlo? Y nada, y le hiciste un asado al menos, y no. Y entonces te vas a sentir, a lo mejor la próxima vez que venga, seguro que se me quema, Raúl, seguro que se me quema. No era buena la relación. Bueno, era un agente de disturbios. La visita para este amigo mío era un agente de disturbios. Absorbe las vibraciones del ambiente. La desencarnación es gradual, así como se encarna molécula a molécula, se desencarna molécula a molécula. Así como llegamos molécula a molécula, así nos vamos también molécula a molécula. A veces el desprendimiento, en función del estado evolutivo del ser que desencarna, es rápido y a veces dura un poco más. Por las dudas, se recomienda habitualmente dejar pasar, si deciden la cremación, dejar pasar 3 o 4 días antes de la cremación, porque no siempre esa desencarnación molécula a molécula es tan rápida. Si el ser está muy materializado o muy ligado al cuerpo por la razón que sea, puede llegar a sentir todo lo que pasa en su cuerpo en el momento mismo de la cremación. Mejor que la naturaleza se haga cargo. Pero si no lo pueden evitar, si hay cuestiones familiares, a veces hay cuestiones legales, a veces hay exigencias para recibir sucesiones, determinados tipos de obligaciones legales que se deben cumplir, bueno, por lo menos procuren, si es un ser amado de quien se trata, una demora, si fuera posible, de 72 horas, 3, 4 días sería lo indicado. Sepan, de todos modos, que en general las cenizas que se llevan en la urna son de cualquiera. Son de cualquiera. Se juntan las cenizas de todos los que pasaron antes, se ponen un poco de cenizas. No hay manera de controlar que las cenizas sean del ser que uno pretende. O sea que es una situación netamente psíquica o psicológica. Porque no hay manera de saber que esas cenizas pertenecen a quien yo creo que fue cremado. En general, donde los que pasaron antes. Pero bueno, son cuestiones. Y por supuesto, la función trascendente, junto a la concepción y como archivo del alma, de las comunicaciones mediúmnicas. Esa simbiosis extraordinaria que sucede perispíritu a perispíritu cada vez que un fenómeno mediúmnico se traduce. Por eso es que los médiums, los sensitivos, sienten en función de esa simbiosis, esa unión que se produce perispíritu a perispíritu. No hay otra manera. No ingresa el espíritu en el cuerpo del médium. Es una simbiosis, una unión de ambos perispíritus que le permite al médium sentir aquello que el espíritu está sintiendo, pensar lo que el espíritu está pensando. Y a veces la vida se le puede dificultar un poco al propio médium. Ahora vamos a ir viendo un poco más. Bueno, desde la concepción, hay un nacimiento y hay 2 herencias. Cuando veíamos recién y dábamos respuesta a uno de los interrogantes, ¿cómo es posible que de una división, la unión de 2 células, salgan después todas células distintas, todas células diferentes? ¿Cómo es posible? Porque el perispíritu, como decíamos oportunamente, va a imprimir en el nuevo cuerpo aquellas características que pertenecen a su propio archivo, a aquello que él haya vivido, que haya sentido, aquello que él haya hecho. Esto le va a dar esa característica al nuevo cuerpo, indefectiblemente de quienes sean los papás, desde el punto de vista psíquico. Entonces decimos, sin temor a equivocarnos, hay un nacimiento, pero hay 2 herencias. Hay una herencia física, el color de ojos, la forma de caminar, la forma de sentarse, la forma de los pies, la forma de las manos, la altura, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Hay una herencia física, pero hay una herencia psíquica. La herencia psíquica es todo el acervo que yo traigo. Pueden ser padres absolutamente rebeldes, hijos pacíficos, o a la inversa.
O a la inversa, papás muy pacíficos, hijos muy rebeldes. Porque la herencia psíquica es de sí misma. La herencia física es de los papás. En la herencia física, el ser hereda del papá y la mamá. En la herencia psíquica, el ser hereda de sí mismo. Esto es para tener en cuenta. Pero muy en cuenta, chicos. No es rebelde como el papá. No, definitivamente no. Puede ser alto, pintón como el papá. Imagínense que el hijo de nuestro amigo Maurito va a tener la pinta del papá, pero no va a ser pacífico como la mamá o el papá. Lo será en función de su propio acervo. No es que les cuesta aprender más por una cuestión orgánica. La rebeldía tiene que ver con otros aspectos, son con sus propias vivencias. Por eso psíquicamente somos herederos de nosotros mismos. No le podemos echar la culpa a nadie. Todo lo que a mí me pasa como consecuencia de mis propios desaciertos no es culpa de mis padres. ¿Y por qué hay veces que se parecen tanto? Porque son espíritus afines. Y la afinidad puede ser en el acierto o en el error. Entonces, si son afines en el acierto y papá e hijo o hija fueron delincuentes, posiblemente vayan a gustar ambos del delito, pero no porque el papá le transmitió genéticamente la idea de delinquir al hijo o a la hija. No, son espíritus afines que vienen a saldar deudas. Lo psíquico nos hace herederos de nosotros mismos. Posiblemente sea parecido físicamente al papá o a la mamá, por el aporte genético. Pero lo demás, lo más importante, lo más trascendente, es el aporte del espíritu, que está impreso en el propio archivo del alma o perispíritu. ¿Venimos bien? Otra función, como archivo del alma, lo que decíamos, en las profundidades de nuestro subconsciente todo queda grabado. Es pasible de ser traído al presente por hipnosis o regresión de memoria. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo queda grabado. ¿Esto es bueno o es malo? Es así. ¿Produce efectos? Muchos. Entre tantos, la responsabilidad de nuestras propias vidas. Somos responsables de nuestro propio destino. Porque todo lo que yo haga estará grabado. ¿Recuerdan la idea del campo mental? Donde van a ir a parar todos mis pensamientos, todos mis sentimientos. Todo lo que yo haga está grabado. Por eso el archivo del alma es tan trascendente. Y se produce un efecto fantástico. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablábamos de un efecto extraordinario muy positivo? Muy positivo, cuando decíamos aquellos seres que trabajan en cualquier circunstancia, siempre con una sonrisa y siempre dando al que necesite. Lo llamamos en aquel momento como efecto, miren cómo se acuerdan, efecto Catalina, no se lo olvidan más. Bueno, hay otros efectos en la vida, hay otros. Este, por ejemplo, al estar grabado así, pasa esto. Hay un efecto filmadora. Tengo una filmadora conmigo las 24 horas. Claro, claro. Piénsenlo. Cuando comentaba esto en casa, Adri se quedó fascinada con esto, le encantó la idea. Y me dijo, y hay un detalle más, y lo voy a compartir. El administrador de esa filmación es Dios, porque Él me permitirá ver o no aquello que yo haya filmado, con lo que haya hecho, con lo que haya hecho. Pero el efecto filmadora se produce siempre, o sea, desde hoy ustedes sepan que es así. Cada vez que piensan, cada vez que sienten, cada vez que actúan, está filmado. Y queda ahí en el archivo del alma. Tenemos un atenuante, lo sabíamos hasta hoy no lo sabíamos, hoy lo sabemos. Entonces, bueno, que Dios sea misericordioso una vez más, y borre un poquito. ¿Qué le cuesta? Si es el administrador, ¿qué le cuesta? Pinta y corta y lo pegue en algún lugar lejos, que no lo vea más, para que no sienta tanta vergüenza de mí mismo. ¿Cómo?
que lo mande a la papelera y voy a la papelera y por las dudas lo saco también de ahí, digamos. Bueno, después de eso, sí. Después de eso vendrá en el mejor de los casos. No, va a venir, viene. Pero miren, este efecto filmadora, chicos, para que lo tengamos en cuenta desde hoy. Yo sé que es fuerte, pero es real. Es lo que sucede. Porque queda grabado ahí. Todo lo que hago queda grabado ahí. Todo. Así que cuando me encuentre haciendo algo que no corresponda, o que sí, qué bueno. Quedó grabado. O sea que cuando yo hago una buena acción, por ejemplo, como esto que está siendo grabado, cuando hago una buena acción, me guiño el ojo a mí mismo. Lo estamos filmando, sonríe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y puede pasar lo otro. En general eso le va a pasar al que no está hoy acá. Pero el efecto filmadora, las 24 horas, todos los días. No escapamos de eso. Lo bueno que el administrador es el ser más bondadoso del planeta. Seguramente le irá borrando aquellas cosas que me hacen daño. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. En las comunicaciones mediúmnicas. En las comunicaciones mediúmnicas el perispíritu ejerce un papel determinante. La comunicación es siempre de perispíritu a perispíritu, cualquiera sea la comunicación que nosotros estemos llevando a cabo. El principio general siempre es el mismo, es perispíritu a perispíritu. Las características del acto mediúmnico van a variar en función de la mediunidad del medium de que se trate. Pero el fenómeno se produce siempre de la misma manera cuando hablamos de un fenómeno mediúmnico. Siempre es una simbiosis de perispíritu a perispíritu, de perispíritu del medium a perispíritu del espíritu. Y trajimos algunas imágenes como para impactar un poco qué es lo que puede estar sucediendo o qué es lo que muchas veces los médiums videntes o los sensitivos perciben en función de un acto mediúmnico. Esto es lo que muchas veces sucede, no siempre, pero una imagen me parece que habla muchas veces de esto que estamos diciendo. Esto es más o menos lo que sucede en una reunión. ¿Se advierte? ¿Se ve atrás bien? Tenemos un ser envolviendo a la médium, en este caso que está operando, un grupo de apoyo o de personas asistiendo a la reunión y otros espíritus por detrás acompañando el acto mediúmico. En este mismo momento, en este instante, hay simbiosis de periespíritus. Periespíritu del medium, periespíritu del espíritu. Este ser, esta medium, sintiendo todo lo que a él le está pasando, absolutamente todo. A veces a él y a veces a él de acuerdo a la capacidad de expansión que el perispíritu de la medium tenga. Pero esto es lo que más o menos sucede. Muchos mediums perciben esto para entender cómo es que sucede este fenómeno. No es que ingresa en el cuerpo, sino que de esta forma están conectados. Ella recibe sus pensamientos y posiblemente a partir de la psicofonía o de la psicografía o de alguna otra característica mediúnica, ella irá a informar lo que está sintiendo o percibiendo del ser que está en simbiosis periespiritual con la medium. ¿Se entiende? Comunicación más asidua de lo que suponemos. Esta le va a gustar. Hay muchas mamás acá, ¿no? Hay mamás de nenes chiquitos, ¿sí? A ver si les gusta esta foto. Y esto es más asiduo de lo que suponemos. Jugando con el abuelo. El abuelo lo viene a visitar y nosotros muchas veces vemos al bebé en un gesto que no sabemos de qué trata, qué traduce. Es esto lo que está pasando. Exactamente esto. Andá viendo, Maurito, cuando lo veas a Valen haciendo esto. Lo vas a ver muchas veces haciendo esto. Es extraordinario, ¿no? Nos podríamos quedar con esta imagen. Esto es lo extraordinario del espiritismo también, que nos cuenta cómo esto sucede. Muchas veces imaginamos que son movimientos incoordinados. Claro, porque nosotros no vemos esto. Para él no es incoordinado.
Para él es absolutamente lógico. Está en contacto con el abuelo. Miren la cara del abuelo. ¿Qué le estará diciendo? Los mismos ojos de tu abuela. ¿Le dirá eso, Katy? ¿Sí? Y Katy se me está lagrimeando. Allá veo otras lagrimitas acá también. Bueno, acá a la izquierda estoy viendo otras lagrimitas también. Bueno, seguimos. Seguimos. Pero es fantástico, no me digan. Si le ponemos música a esto, podríamos finalizar la reunión acá, con esto. Y esto es más ácido de lo que imaginamos. Es más común. Bueno. El periespíritu y el pase. Esa transfusión de energía que todos los miércoles asistimos y participamos, es un acto mediúmnico también, que tiene determinadas características y de las que hoy no nos vamos a ocupar por una razón de tiempo. Del pase podríamos hablar en otro momento. Como otros enunciados los vamos a mencionar porque es relevante y adquiere importancia en función de una de las reuniones más nutridas de esta casa y que todas las semanas se participa. El pase es una transfusión de energía. Se transmiten fluidos que actuarán sobre el cuerpo sano o enfermo. Se transmite de un periespíritu al otro periespíritu, de un centro de fuerza a los otros centros de fuerza. De los centros de fuerza, ahora los vamos a ver, que están en el periespíritu del enfermo, los centros de fuerza desde el medium al enfermo. Vamos a ver cómo sucede esto. Bueno, decimos, no es una técnica específica, es un acto de amor. ¿Por qué decimos esto? Me olvidaba. No hay una técnica específica para dar pase. No la hay. Sí se recomienda que no haya manoseos, porque no son necesarios. Porque lo que sucede es que la energía fluídica, el pase electromagnético, es de periespíritu a periespíritu. Entonces no tengo necesidad de estar tocando a la persona. Nadie podrá válidamente decirle que necesita hacerlo, porque a lo mejor lo que está necesitando es cubrir otras cuestiones y ustedes no lo permitan. No lo permitan. No es necesario. El pase, la asistencia, la fluidoterapia es de periespíritu a periespíritu. El espíritu actuará a través de los médiums con potencia suficiente irán a sanar aquellas células enfermas en función también de la ley de causas y efectos, y esa célula enferma irá a curarse e irá a repercutir sanamente en el cuerpo del enfermo, para lo cual no fue necesario tocarlo. Los cuerpos los tocan quienes están habilitados para hacerlo, los médicos. Los médicos. Ellos pueden, saben qué hacer, saben a dónde ir, saben qué buscar. El resto no es necesario. No es que me impulsó, me llevó. No necesitan, no hay que estar tocándole ni la panza, ni las rodillas, ni lo que ustedes imaginen. Porque se va a curar periespíritu a periespíritu. Es lo que estamos viendo. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden? Por ejemplo, en este caso, el médium irradia con sus manos. Es lo que habitualmente ustedes ven los miércoles, lo corrijo, ahí está. Es lo que ustedes ven los miércoles en las sesiones nuestras. La diferencia es que nosotros preferimos, para preservar la intimidad del asistido, que el médium esté detrás del asistido. Pero puede estar delante. Hay lugares en donde está delante, hay lugares en los que el espacio no da y el médium está delante de la persona asistida. Nos parecía que se preserva aún más la intimidad del asistido si el médium está por detrás. Nos parecía. Pero es efectivo de una forma u otra. No es que tiene que ser necesariamente de adelante o de atrás. Es para preservar y darle seriedad al trabajo. Se va a actuar sobre el centro coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco, el esplénico, el gástrico y el genésico. Este es el orden de los centros de fuerza ubicados, los 7 centros más trascendentes o más importantes, ubicados en el periespíritu, en donde el fluido que emane de las manos del médium irá a actuar en cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad del ser a ser asistido. Si los problemas son de comunicación, seguramente irá a irradiar sobre el centro laringio.
Si hablamos de cuestiones emocionales, posiblemente se vaya a trabajar mucho en el cardíaco. Si hablamos de cuestiones sexuales, sobre el genésico. Y así podríamos darle características a cada uno de ellos. Lo cierto es que esa energía, ese fluido electromagnético va a llegar a estos centros de fuerza, que va a ir a los centros nerviosos que están en el cuerpo, para que finalmente eso repercuta saludablemente en el cuerpo de la persona asistida. Es un enunciado, yo sé que hay mucho más para hablar de PASE, pero hoy vamos a hablar de perispíritu y citamos nada más que este concepto, para que no nos quede sin tratamiento. Aquí la medium irradia con su pensamiento. ¿Vieron recién? Con las manos. Bueno, en esta imagen lo que nosotros podemos ver, el espíritu asistiendo a la medium, y la medium, sin moverse, irradia con su pensamiento envolviendo al asistido. En este caso también hay una comunicabilidad de perispíritu a perispíritu, pero la medium no levanta sus manos, está pensando, está orando, irradiando sobre la persona que está siendo asistida. También en este caso hay un espíritu asistiéndola a ella. Habrá una combinación fluídica, los fluidos del espíritu más los fluidos de la medium irán a impactar en el perispíritu de este hombre para sanarlo en aquellas dolencias que pueda estar afectándolo. Aquí no hay manos, no hay imposición de manos, ni nada con las manos, es con el pensamiento. Aquí hay médicos y enfermeros espirituales asistiendo en un hospital. Esto también es más común de lo que nosotros imaginamos, no los vemos, pero es más común de lo que nosotros imaginamos. Aquí los espíritus mismos, pueden tratarse de guías de los asistidos o no, son los espíritus mismos que están ellos asistiendo directamente, trabajando sobre el cuerpo del enfermo. A veces estos espíritus trabajan sobre el médico o la médica que atiende, y a veces lo hacen naturalmente, como lo harán sobre nosotros, sobre los enfermos que están asistiendo. Esto es muy común que también suceda. Nos parecía que las imágenes podían representar un hecho gráfico para entender aquello que venimos teorizando. Aquí espíritus guías y familiares asistiendo a una reunión de paces. De esto que vamos a ver, lo que podría estar pasando hoy desde hace un rato aquí. Perfectamente. Todos sentados, escuchando a este humilde servidor. Y los mediums, los espíritus, asistiendo a cada uno de ustedes. Las personas ahí concentradas en oración. En este caso hay una medium psicografiando, y espíritus esperando lo que puede ser un mensaje o el trabajo. Guías espirituales que guían también el trabajo, y una luminosidad que ingresa por el centro coronario de la medium, que le permite llevar adelante esta psicografía que ustedes ven. Esto es lo que podría estar sucediendo en este mismo momento, aquí y ahora. La aplicación de la bioenergía actúa directamente y de maneras diferentes. Puede ser revitalizador, recomponiendo energías perdidas. ¿Se acuerdan? Llegué a un lugar, el perispíritu absorbe las vibraciones del ambiente y me siento cansado, como si hubiese corrido, como si hubiese jugado al fútbol, como si hubiese practicado un deporte, y no hice otra cosa que dormir. ¿Por qué estoy tan cansado? Por las características de absorción que tiene el perispíritu. Cuando venimos a las sesiones de pase, muchas veces los guías no hacen otra cosa que revitalizar nuestras fuerzas a partir de los centros de fuerza, y recuperamos esa vitalidad que perdimos como consecuencia del momento desafortunado que estuvimos viviendo, el desequilibrio que estuvimos viviendo. Dispersa muchas veces los fluidos negativos. Este amigo que yo les decía, que después de estar la suegra se venía acá, no faltaba nunca, dice: Raúl, ¿tenés certeza de algo? Si me ves un miércoles o si me ves muchos miércoles seguidos, porque mi suegra todavía está en mi casa, decía él. Venía acá, los médiums, los santos médiums de nuestra casa dispersaban los fluidos que él mismo se generaba. No era culpa de la suegra, él mismo los generaba. Bueno, auxiliando en la cura de enfermedades a partir del reequilibrio del cuerpo espiritual o perispíritu, todo lo que venimos planteando. Por eso vamos a avanzar
en los que nos queda. Que no queda mucho, quédense tranquilos. ¿Tienen hambre? Quédense tranquilos. Queda poquito, queda poquito. Además falta la visualización, lo más lindo. Y encima con la voz de Nati, van a ver lo que es esto. Van a ver, es la sorpresita que teníamos. Bueno, el agua fluidificada. Algo que ustedes ven que sucede en las reuniones. Muchos traen su propia botella y muchas veces el agua que compartimos en las jarras. Es el agua magnetizada por fluidos espirituales y humanos, realizada a través de las oraciones y la imposición de manos. Esto fue muy estudiado por este científico japonés, Masaru Emoto. Él llegó a sacar fotos a las partículas de agua. Hay muchísimo material, muchísimo material. Partículas de agua sometidas a distintos pensamientos, a distintas emociones, y las características y el brillo que esas moléculas de agua tomaban con cámaras fotográficas de altísima definición y, bueno, japonés. Está todo dicho. Bueno, esas cámaras pudieron fotografiar cómo se van modificando de acuerdo al sentimiento que esté cerca de la molécula de agua. Y era notable las características cuando se hablaba de Hitler a cuando se hablaba de Madre Teresa de Calcuta. Las características de la molécula, por obvias razones, cambiaban sustancialmente. Esto está absolutamente comprobado desde la ciencia material. Bueno, el agua puede ser fluidificada de modo general, en beneficio de todos, o puede serlo en carácter particular para determinado enfermo, y en este caso es conveniente que el uso de la misma sea personal y exclusivo. Esto lo dice Emmanuel en el libro El Consolador. Cuando esto sucede, chicos, cuando es agua para determinado enfermo, puede suceder que cambie el sabor del agua. A veces el color y muchas veces el sabor. A mí me tocó participar una vez, probar un poquito de agua fluidificada por Divaldo Franco y Juana de Ángelis en función de una necesidad que tenía nuestro amigo Juan Antonio Durante. En uno de los viajes, cuando volvíamos, íbamos hablando del tema de las potencialidades, lo que se puede hacer con el agua fluidificada, algo al alcance de todos nosotros, conseguir cosas extraordinarias, orar con fe, porque realmente se transforman las moléculas de agua. El pensamiento modifica las moléculas del agua y lo transforma en el medicamento que estamos necesitando, al alcance de todos. Chico Xavier ha curado cientos, miles de personas imponiendo las manos sobre el agua. Me han contado que en algunas circunstancias, en reuniones con Chico Xavier, han visto cómo el agua modifica su característica transparente en agua con color lechoso, en función de la modificación que la potencia fluídica de Chico le imprimía al agua. Bueno, esta posibilidad, llegamos a la casa con Juan, íbamos conversando en el auto sobre este tema del agua fluidificada, y me dijo, vamos a casa y te voy a dar a probar una cucharita. No crean que se jugó mucho, me dio una cucharita de té y la mitad. Si me está escuchando se va a acordar que fue así. Pero fue suficiente, además era un remedio. Mirá, Raulito, que es un remedio, me dice. Bueno, está bien. Él creía que le iba a tomar todo el agua. Bueno, está bien. Y me dio la cucharita. Y el sabor lo tengo aún grabado. ¿Vieron el sabor del shampoo? Ese sabor tenía el agua. Era como un agua así, no jabonosa, como el sabor al shampoo. Yo en una época usé el shampoo. O sea, por si alguien lo pensó. Claro, si, ¿cómo sabes, Raúl, el sabor del shampoo? Bueno, en una época usé shampoo. Yo fui jovencito también. Sí. Sí. Tenía pelo así como Cristian yo en una época. Como Marcito así. Bueno, y me hubiese encantado, miren como Angelito, miren Angelito cómo las trae. Qué pelo extraordinario. Bueno, como en una época usé shampoo y sentí el sabor del shampoo, lo conozco, esa agua fluidificada tenía ese sabor. Era un agua fluidificada que había sido hecha en una conferencia pública. Divaldo le anunció, él estaba a la jarra y le dijo, esa agua llévala, Juan, a tu casa. Y Juan la llevó, la puso en la botella en la heladera y es esto que yo les cuento, fluidificada con los fluidos de Divaldo y de Juana de Ángeles. Bueno, el recipiente que contiene el agua, a ser fluidificada, tanto puede estar abierto como cerrado, no importa. Por una cuestión de higiene será mejor que el recipiente esté debidamente protegido. Eso no influenciará en el resultado de la magnetización, pues las sustancias dispuestas en el agua por los espíritus que trabajan en la fluidoterapia atraviesan los campos de la materia tangible
con facilidad. No tiene que estar abierta. Es más, es mejor que esté cerrada para evitar cualquier cuestión. En esta casa pedimos y decimos, si pueden traer la botella cerrada, mejor. Naturalmente, una botella abierta es agua gratis. Pero bueno, no es necesario que la botella esté abierta, porque los fluidos atraviesan perfectamente el material y modifican del mismo modo que si estuviera abierta las propiedades o las moléculas del agua para ser consumido. Bien, y estamos llegando al final. Uy, fantástico. ¿Lo ambientamos? ¿Estás lista, Nati? Estamos llegando al final. ¿La pasaron bien? ¿Están muy cansados? Ahora viene la comida, ¿no? En serio, 5 minutos más y comemos. Ahora viene lo mejor, que es escuchar a Nati y la visualización terapéutica. Vamos a hacer un viaje, chicos. Pero como el ambiente es un ambiente psíquico muy propicio, como estamos asistidos, como esa imagen que veíamos, seres que están... Ahora te digo. Ahora sí, ahora la apagamos. Seres que están con nosotros, acompañándonos, posiblemente haya familiares, algunos han venido a aprender, otros a enseñarnos, otros a compartir, a lo mejor otros han venido a descubrir algo que esté pasando aquí. Lo cierto es que no estamos solos, estamos muy acompañados y en esta reunión tengamos certeza, estamos muy bien acompañados, pero muy bien acompañados. Yo sé que los sensitivos del grupo lo están sintiendo. Así que nos vamos a disponer para disfrutar de esto unos pocos minutos más. Está quien está pensando vos, está ahí atrás tuyo. Bueno, estamos muy bien acompañados todos nosotros. Y Kardec resumía el tema del perispíritu diciendo que el espíritu decide, siempre decidimos. Decidimos ser felices o no tanto. Decidimos ser libres o no tanto. Siempre decidimos. Es el espíritu el que decide. Decido sonreír o tener rostro adusto. Decido acariciar o ser indiferente al dolor ajeno. Es el espíritu el que decide todo esto. Y es el perispíritu el que transmite eso que el espíritu decide. Y falta un tercer elemento. El cuerpo el que ejecuta. Por eso es tan importante que un espíritu decida hacer una caricia. Porque el perispíritu le va a transmitir al cuerpo. Y el cuerpo va a ir a acariciar y va a ir a sentir el calor de alguien que lo necesita. Y a lo mejor en ese momento el que lo necesita no es otra cosa que eso, una caricia. A lo mejor estaba esperando esa caricia. A lo mejor le curamos el alma y al curarle el alma las vibraciones moleculares de su perispíritu se sanan y una enfermedad que era una espada de Damocles amenazándolo no está más. Porque yo la acaricié o lo acaricié y lo acompañé y hice que no se sintiera solo. Siempre el espíritu decide. El perispíritu transmite, pero es el cuerpo el que ejecuta. Es bueno que ahora nosotros, estando con cuerpo, acompañemos a otros que están con cuerpo. Es bueno, muchas veces las necesidades del cuerpo no son otra cosa que necesidades de estar y sentir otro cuerpo. Porque por eso estamos en el cuerpo, por eso es esta bendición. Vamos a aprovecharla todos los segundos que nos quedan de aquí en adelante, que son muchos por cierto. Fue un placer enorme estar con ustedes, una alegría gigantesca.